a este capítulo, Habacuc, capítulo 3. Si no, no es que lo agarras. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? ¿Todo? Habacuc, capítulo 3. Me voy a centrar en los versículos 17 a 19. Quiero darle lectura a todo el capítulo para que veamos un poco sobre este contexto, pero vamos a estar trabajando o escudriñando los versículos 17 a 19. Amén. Entonces dice así vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle lectura. Es una oración de Habacuc, dice. Y la palabra del Señor dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amado Señor, damos muchas gracias. Gracias te damos primeramente por la oportunidad de congregarnos nuevamente, para, Padre, tener esa comunión como tu cuerpo, como tus hijos, Señor. Damos gracias porque nos has dado la bendición de poder abrir nuestros labios, alzar al cielo nuestra voz, Señor, alabarte y bendecir tu santo nombre. Damos gracias porque nos permites interceder por las necesidades, Señor, porque podemos darte gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque podemos alabarte, adorarte y honrarte, Señor, en este servicio y en esta comunión como iglesia, Señor. Damos gracias, Señor, por estas bendiciones, Señor. Damos también gracias, Señor, por todas las dádivas recibidas durante la semana en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en todo lugar, porque tú eres con nosotros, Dios. Porque tú estás con nosotros, porque tú nos has ungido con tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, en ti estamos seguros y en ti estamos confiados, Señor. Damos gracias, Señor, damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia se renueva cada mañana y tu gracia nos acoge, nos cubre con tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Padre, en esta tarde rogamos y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, hable a nuestra mente, Señor,
y nos permita cambiar, Señor, nuestras decisiones si es necesario, que sea confrontado cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, Señor, para que se alineen a tu voluntad, Señor. Damos gracias por tu palabra de vida y por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros para tener discernimiento, Señor. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome tu asiento, hermano. Antier, no es que día, soy viernes, ayer platicábamos con unos hermanos y hacemos un recordatorio sobre un acontecimiento en nuestro país allá por el año de 1994, conocido como el error de diciembre o el efecto tequila, así se menciona. ¿Alguien se acuerda, hermanos, hermanas, de ese tiempo, allá por 1994, cuando teníamos 1,000 pesos y a la mañana siguiente solamente teníamos 1 peso? ¿Quién sí se acuerda, hermano? ¿Sí? Cuando éramos millonarios y de repente ya éramos pobres, ¿verdad? Un acontecimiento tremendo en el país por aquellos años, ¿verdad? Y yo les digo a mis alumnos cuando doy esta parte de anécdota histórica en la clase, le decía, no, pues yo les pregunto así, ¿no? ¿Cuánto te dan para gastar? Y me dicen, no, que 100 pesos, 200 pesos. Le digo, yo en mis tiempos me daban 1,000 pesos. Y se quedan así, porque no han leído historia, no sé qué pasa, pero ya están en prepa y no recuerdan estos acontecimientos. Yo les digo, yo me gastaba 1,000 pesos, 1,500 pesos me daban para ir a gastar. Diarios, les decía, diarios, 1,500 pesos. Y con eso me compraba una torta, un frutzi y pagaba mi pasaje. No, hombre. Se quedaban así, ¿cómo no? Ya les tenía que explicar qué había pasado y en realidad pues tenía unos 50, ¿no? De la moneda contemporánea. Pero aún así ese 1.50 me alcanzaba para comprarme una torta, un frutzi y pagar mi pasaje. O sea, era impresionante, ¿no? Las estadísticas cuentan que cuando surge esta crisis económica en nuestro país, fíjense muy bien, 11 de cada 100,000 mexicanos se suicidaron. 11 de cada 100,000 mexicanos se suicidaron. Porque no pudieron contener la desesperación ante verse sometidos a una pérdida de su sustento económico. Imagínense eso. Por cada 100,000 mexicanos, 11 se habían quitado la vida por cuestiones de la devaluación en nuestro país. Quiere decir que estos hombres, en ese tiempo, ¿en dónde estaba puesta su confianza? En el dinero. Imagínense los que tenían deudas en dólares, ¿no? Fueron los que primero sacaron la pistola y vámonos de aquí. Y sondeando ahí con mis alumnos en la historia, pues me encontré que muchos, incluso aquí en nuestro municipio, en algunos lugares, pues también cometieron este tipo de decisiones, ¿no? Se quitaron la vida por cuestiones de una crisis económica que arrasó el país y que de pronto, ¿verdad? El ver desprotegido todo su patrimonio económico, pues les había llevado una desesperanza al punto de haberse quitado la vida. Tremendo en nuestro país. Y lo que Habacuc nos cuenta aquí es un escenario muy similar a lo que vivió nuestro país. Sin embargo, si bien nos centramos en la parte económica que sí afectó en muchas otras áreas, el profeta se está enfocando básicamente en una aniquilación total de su pueblo. O sea, estaba todavía peor. En una desolación tan grande que de pronto, pues era un resultado de la conducta del pueblo de Israel. Cuando leemos Habacuc, los primeros 2 capítulos, es un libro muy corto, de 3 capítulos nada más, Habacuc se centra, obviamente como profeta de Dios, a hablar palabra al pueblo, diciendo, oye, has pecado, has cometido injusticia, y Dios, por supuesto, va a tener que intervenir por estas acciones. El libro como tal desarrolla este diálogo entre el profeta y el Señor y cómo el Señor le revela el juicio que ha de acontecer sobre el pueblo. Y muchas de estas circunstancias obviamente en la parte histórica ocurrieron, ¿verdad? Y cuando llegamos al capítulo 3, en el capítulo 3 Habacuc empieza a hacer una oración de un contraste donde ya después de haber dado la palabra al pueblo de lo que les iba a ocurrir por causa de su desobediencia,
el profeta empieza a hacer un contraste y empieza a decir, mira, va a acontecer esto. Ya lo sabemos, ya nos lo hemos ganado debido a la dureza de nuestro corazón. El profeta no intercede para que sea quitado. El profeta simplemente está diciendo en este capítulo, en esta oración es, preparémonos porque sabemos que tiempos difíciles vendrán. Pero empieza a hacer este contraste cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Estos versículos hacen una comparación y un contraste de cuando el pueblo de Israel logró salir de Egipto, de ese tiempo de esclavitud, de ese tiempo de dificultades. Y así como el Señor les había librado de la mano de los egipcios, así también les libraría en esta nueva calamidad que se avecinaba. Y entonces este profeta, cuando empieza a dar ese contraste y empieza a plantearles todo lo que podría acontecer, hay una palabra que hace un eco y que es el centro de este mensaje en esta tarde. Habacuc, en el versículo 18, empieza y dice, con todo. Con todo. En otras versiones dice, pero yo. Y entonces este contraste que hace el profeta está haciendo un cambio interesante de decir, aunque esta desolación me abrace, yo tomaré una decisión. Con todo lo que me está por acontecer, yo tomaré una decisión. Es decir, mientras todo se derrumba externamente, ¿verdad? El profeta empieza a hacer un cambio radical en la mirada, no viendo las cosas que están sucediendo en su entorno, sino en una forma más excelsa, más elevada. Y Habacuc nos empieza a enseñar que el gozo espiritual, que el regocijo espiritual, hermanos, no es un sentimiento que sea pasivo, que caiga del cielo como la lluvia y que nos empape por completo. Hermanos, el regocijo espiritual que Habacuc empieza a plantear es como mantenernos en un sequedal, en un lugar totalmente desierto donde no hay agua y tenemos sed que necesita ser saciada. Pero para encontrar esa agua necesitamos cavar un pozo. Y hermanos, yo te pregunto, si en un sequedal necesitamos agua y hay que cavar un pozo, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que hacer un esfuerzo. Porque no hay agua que te sustente mientras estás trabajando, pero aún así, ¿qué haces? Sigues cavando, porque vas a encontrar, ¿qué? Agua. Ve el contraste. El gozarnos o tener este regocijo en la parte de nuestras vidas, qué padre sería que venga así como una lluvia y nos empape. Pero cuando nos hablan y si tenemos que saciar esa sed cavando un pozo, qué difícil es, porque implica un esfuerzo. Y es justamente lo que el profeta nos está diciendo acá. Y mira, vamos a empezar, me voy a ir, como te mencionaba, al versículo 17, y empezamos y dice una serie de circunstancias o de pilares que empiezan a fallar en la vida del pueblo de Israel. Y dice así, aunque la higuera no florezca, vamos contándolas, mira, 1, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, 3, y los labrados no den mantenimiento, 4, y las ovejas sean quitadas de la majada, 5, y no haya vacas en los corrales. ¿Cuántos contamos? 6. Hermanos, en la parte bíblica, muchas veces encontramos el número 6 representando algo. ¿Quién recuerda qué representa el 6? La imperfección humana, ¿verdad? La debilidad y el trabajo producido por la mano de ¿quién? El hombre. Fíjate bien algo importante. Estos 6 pilares dan sustento a la humanidad como la conocemos hoy. Y vamos a entender por qué estos contrastes y estas comparaciones que el profeta hace, pues tienen que ver mucho con la estructura económica, social que se vivía en aquella época. Y al haberse afectados, estamos hablando de un mover económico, social, familiar tremendo en el pueblo como tal. Cuando el profeta dice, aunque la higuera no florezca, cuando menciona esta parte, el profeta se está refiriendo a que en aquel tiempo la higuera era un símbolo de paz y prosperidad doméstica. Por tanto,
su ausencia significaba la pérdida de la paz. Mira, acompáñame a Primera de Reyes 4:25. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Entonces el profeta está haciendo alusión a una pérdida de paz. Imagínate tu hogar. Si hay una pérdida de paz, ¿qué tipo de circunstancias pueden afligirnos, verdad? Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25 nos dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Y aquí vemos la imagen de la higuera, dice, debajo de su higuera. ¿Y cómo vivían debajo de la higuera? Seguros, seguros. Debajo de la higuera, ¿cómo estaban? Seguros. Ahora imagínate, dice, aunque la higuera no florezca, habla acerca de que esa seguridad había sido, ¿qué? Quitada. Yo te pregunto, hermano, si en tu día a día pierdes la paz, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando pierdes la paz? Ansioso, ¿verdad? Viene la ansiedad sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez a un cachorrito encerrado que quiere salir? ¿Cómo hace el cachorrito? ¿Qué hace? Un gatito, ¿verdad? Es una nueva mascota del pastor. Un perrito, ¿verdad? Da vueltas, no se queda quieto, porque tiene una desesperación, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Entonces imagínate, se pierde la paz, que es algo bien importante, porque sin paz, hermanos, ¿cómo pensamos cuando no hay paz? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Con desesperación, ¿verdad? Impulsividad. No hay mesura en nuestras acciones. Entonces, fíjate bien. Primero, se pierde la paz. ¿Vale? No hay paz. Siguiente dice, ni en las vides haya frutos. La vida, hermanos, representa gozo y fiesta. Es decir, sin fruto no hay celebración. Mira, Salmo 104:15 nos da esta alegoría, esta imagen de lo que representa. Salmo 104, versículo 15. 104:15 nos dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, ¿qué hace el vino, hermanos? Alegra el corazón ¿de qué? Del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. Y en este contexto, entonces, hace una alusión, fíjate bien, pierdo la paz y pierdo la alegría. Fíjate eso, perder la alegría. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántas veces manifestamos una vida alegre? Uno podría decir, ay hermano, si me lo quita no pasa nada, sigo igual. ¿No? No pierdo nada, siempre ando con cara de pasa. Pero la alegría era una característica importante, porque la alegría les permitía danzar y alabar al Señor, con arpa, con cántico, con salterio. Entonces era una necesidad del pueblo. La alegría era una manifestación para alabar al Señor mediante cantos, mediante alabanzas al Señor. Hermanos, cuando no nos sentimos alegres, hermanos, ¿con qué facilidad podemos alabar al Señor en nuestra casa? Con cántico. No. Pero cuando hay alegría en nuestros corazones, por la fuente que tengas, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿De qué brotan nuestros labios? Alabanzas ¿a quién? Al Señor. Entonces fíjate bien, en esta desolación ya perdió la paz, ya perdió la alegría que le da la incapacidad de conectarse con el Señor mediante la alabanza. Y después dice, aunque falte el producto del olivo. ¿Y el olivo qué producto genera? Aceite. Y el aceite en el pueblo de Israel daba una representación de la luz, de la unción y de la medicina. De tres factores importantes, fíjate bien. Luz, porque el aceite lo usaban para las lámparas, ¿verdad? ¿Ya tenían que tener las vírgenes en sus lámparas? Aceite. ¿Y para qué? Para estar velando, para poder ver. Entonces, sin aceite hay oscuridad. Y si hay oscuridad no sabes por dónde vas. Por eso también, ¿verdad? El Espíritu Santo se compara con
¿verdad? Porque nos da dirección, nos da luz. Pero también el aceite se usaba ¿para qué? Para ungir y para dar sanidad, ¿verdad? Con una representación de la sanidad. Entonces fíjate bien, todo lo que está perdiendo aquí el profeta y lo está representando mediante estas analogías. Perdemos la paz, perdemos la alegría, ¿verdad? Perdemos ahora la luz y la salud. Y luego le sigue, dice, vamos a echarle otro más, y dice, y los labrados no den mantenimiento. Es decir, el fracaso de los campos. Si no hay campos que produzcan frutos, ¿qué produce entonces en el pueblo? Hambre, hambre, hambre física, la aniquilación del sustento básico de la tierra. No hay que comer, ¿sí? No había McDonald's, no había comida procesada, la fuente sustancial de todo alimento provenía de la tierra. Y si no hay campos, no hay comida. Dices, pues comemos carnita, no, pues si la oveja no come pasto, pues tampoco hay carne. Se acaba todo. Si no hay vegetales, si no hay productos de la tierra, se acaba todo eso, todo asunto. Y entonces, fíjate bien, ya nos quedamos también sin comida. Y luego dice todavía el profeta, y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas, ¿en dónde? En los corrales. La majada era el lugar donde el pastor iba con las ovejas ahí en el monte, en las montañas, y apacentaba su ganado. Era como un establo provisional dentro de las montañas, y ahí tenía sus ovejas y las apacentaba. Y entonces dice que las ovejas sean quitadas de ahí. Y además que en los corrales tampoco haya vacas. Es decir, sin rebaño, sin ganado, se pierde entonces la riqueza. Hermanos, aquí esta parte simboliza dos cosas. Uno, la riqueza. La opulencia de las personas de Israel en aquel tiempo se medía también por la cantidad de ganado que poseían. Cuando vemos en la Escritura cómo Job es restituido de sus riquezas, vemos que una gran parte de sus riquezas se medía en camellos, en ganado, en muchas cosas de este tipo. Entonces, en Abraham también, ¿verdad? Mucho de su opulencia o de su riqueza era representadas mediante el ganado. Y hoy no me dejarán mentir que también, ¿verdad? Tengo alumnos que dicen, no, pues nosotros somos bien pobrecitos, no tenemos nada, unas 100 vacas, nada más, ¿no? Leía justamente, ¿verdad? Decía una señora que trabajaba haciendo tamales, y ella se sentía muy pobre, porque era tamalera, ¿no? Y le preguntan, ¿y cuánto gana haciendo tamales? No, pues yo soy bien pobre, gano 4,000 pesos diarios. Pero en su mente, ¿qué decía? Soy pobre porque hago ¿qué? Tamales, ¿no? Hago tamales, soy pobre. Fíjate, es un cambio ahí, un cliché, ¿verdad? Y de pronto puedes decir, bueno, ¿cuánto gana un doctor en ciencias? ¿No? Entonces, en aquel tiempo, el ganado era símbolo de riqueza, pero también en el tiempo de Israel, el ganado, las ovejas se usaban para algo. ¿Para qué se usaban? Para el sacrificio. Fíjate la parte donde culmina este asunto. Sin sacrificio para Dios, ¿qué se perdía? La bendición, el perdón ¿de qué? De sus pecados. Híjole. Fíjate en qué contexto se encontraba. O sea, no había otro medio de estar en comunión con Dios si no había un sacrificio. Y lo pone al final porque culmina con toda esta desolación. Te pregunto, hermano, si estuvieras en la misma condición que Habacuc, ¿qué decisión tomarías? Los del 94 se dieron un tiro. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué decisión debemos tomar? Habacuc nos lo enseña. Y dice el profeta, y dice, con todo esto, y hermano, nos preguntamos, a veces el Señor nos quita ni la 10ª parte de lo que el profeta está diciendo y ya sentimos que nos morimos. Y decidimos claudicar y decidimos, mejor me voy a abrir más el taller o hacer más porque necesito, o necesito más medicina, o necesito más esto, o necesito más aquello. Y empezamos a esforzarnos para tratar de remediar lo que aparentemente hemos estado perdiendo. Y podemos empezar a llenarnos de queja la boca, de insatisfacción, ¿verdad?
nos llenamos, ya me descontaron. En la semana hay un alboroto en mi trabajo porque empezaron a aplicar el reglamento y después de ciertas faltas hay suspensión de labores sin goce de sueldo y entonces ya se imaginarán. La gente ahí, ¿cómo me vas a quitar? ¿No? Pues no vienes a trabajar, te lo tengo que quitar. Y hermanos, dice que el profeta experimenta de una forma metafórica y empieza a decir, aún y si me quitaras todo eso, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, Dios permite que todo lo que consideramos esencial, fíjate bien, pueda ser removido de nuestras vidas. Esto es algo importante que tenemos que entender. Que todo lo que consideramos esencial para nosotros, ¿qué crees? Puede ser quitado. ¿Qué seguridad tienes de que lo que tienes permanezca contigo? ¿Qué seguridad tienes? ¿Tenemos seguridad? No se preocupe, hermano, ponemos cámaras, me compro una caja fuerte, hago inversiones en algo que no fluctúe y no tenga pérdidas, invierto en unas vaquitas, compro terrenos. Hermano, el esfuerzo que venga a tu mente por hacer para salvaguardar lo que Dios por su gracia te ha permitido tener, en un abrir y cerrar de ojos lo podemos perderlo todo sin excepción, porque es de Dios. Y Él da y Él quita conforme a su bendita voluntad. Y párale de contar. Y entonces imagínate, hermano, si es tan frágil esa vanidad de colección de objetos que tenemos, de todos los tipos de cosas que puedas decir, ¿qué seguridad nos puede dar si es tan frágil? Si se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué seguridad tendríamos si nuestros ojos y nuestro corazón fuera depositándose en esas circunstancias? ¿Qué pasaría, hermano, si lo perdiéramos todo? ¿Dios puede quitárnoslo? Dios lo puede quitar. Te hayas portado bien o te hayas portado mal, Dios tiene el poder de quitárnoslo todo. ¿Tienes salud y te sientes fuerte porque tienes salud? ¿Qué es lo que te da tu seguridad? ¿Qué certeza tienes en las cosas que te rodean para decir, de aquí nadie me mueve? Hermanos, si nuestra fe se basa en esto, déjame decirte que nuestra fe entonces es frágil, porque estas bendiciones son susceptibles de perderse por la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, las tribulaciones tienen un propósito, llevar nuestra fe a su madurez completa. Mira, vamos a Santiago, capítulo 1 en el Nuevo Testamento, Santiago 1:2, versículo 2 al 4. Santiago 1:2 al 4. Y nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Hermanos, la prueba es un proceso doloroso, pero el resultado es una fe que no se destruye. Es una fe que puede ser probada como el oro en el fuego. Hermanos, el Señor puede permitir que esas cosas sean quitadas con un propósito de maduración para nuestras vidas, para forjar nuestro carácter, para entender que Dios es por sobre todas las cosas. Y si el Señor encuentra que nuestro corazón está depositando su fe y su confianza en estas cosas, el Señor puede tomarlas en cualquier momento. Mira, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual cuando perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Hermanos, Habacuc nos está enseñando y diciendo, aunque todas estas cosas me sean quitadas, yo tomé una decisión. Yo me alegré en Jehová y me gocé en el Dios de mi salvación. Frente a este panorama desolador, ¿verdad? El profeta no espera sentirse alegre. Imagínate, ¿crees que estas circunstancias le hagan al profeta sentir alegría?
No le va a dar alegría de lo más mínimo. Entonces, ¿cómo es que él dice, me alegraré en Jehová? ¿Por qué se alegrará en Jehová? Porque Él actúa, Él toma una decisión, hermanos. Aquí es donde tenemos esta carne, este cuerpo, estas emociones que tenemos, es cuando las tenemos que someter a la voluntad de Cristo. Porque mi cuerpo físico, en mi raciocinio, no va a haber forma de que me ponga alegre, porque lo he perdido todo. Pero hay algo que sí puede actuar. Por eso somos tres cosas: nuestra mente, intelecto, ¿verdad? Nuestras emociones y sentimientos, y ¿nuestra qué? Nuestra voluntad. Y ahí entonces cuando mis sentimientos y emociones me dicen llora, desespérate, angústiate, deprímete, viene la voluntad que dice yo me alegraré y me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Decido actuar. Y el profeta nos da ese testimonio, ¿verdad? Este actuar, este saltar de gozo, es una decisión que nace de nuestra voluntad, ¿verdad? Y no es una emoción espontánea, sino es un acto de adoración en medio de la desesperación. No te van a hacer, hermano. Tienes que decidirlo. Así es nuestra fe. Así es la fe. ¿Ves el resultado? No. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Caminamos, damos el paso aunque no sabemos a dónde vamos. Damos el paso aunque no esperemos recibir ciertas cosas. Yo decido alegrarme y gozarme en el Señor, en el Dios de mi salvación, aunque la desolación me haya alcanzado. Y es un paso fuerte, hermanos, porque nuestra emoción nos va a querer abrumar, nos va a querer atrapar, hermanos, sumirnos en la desesperación. Pero, hermanos, el poder del Espíritu Santo nos puede llevar a tomar ese acto de fe y decir, yo actúo para gozarme, para alegrarme en el Señor. Y mira, aquí estas dos palabras me dicen, me alegraré y me gozaré. Aunque parecen cosas similares, ¿verdad? Me alegraré habla acerca de un regocijo externo. Es decir, es visible hacia dónde? Hacia el exterior. Pero me gozaré, cuando vemos ahí las palabras hebreas que se pueden traducir y buscar un significado, me gozaré tiene que ver con deleitarse profundamente. Entonces viene de dos formas. Me alegraré es una manifestación externa que otros pueden ver, pero me gozaré habla acerca de un deleite interno, desde el fondo de nuestro corazón. Y fíjate algo importante, ¿dónde empieza? ¿Cómo empieza a decirlo el profeta? Dice, me alegraré en Jehová, en Jehová. Fíjate que también aquí usa algo, el uso de estas preposiciones. No dice, me alegraré por Jehová, me dice, me alegraré en Jehová, que hay una gran diferencia. Cuando alguien tiene una acción exitosa, uno puede alegrarse por lo que le ha pasado. ¿Me explico? Yo me alegro por tu vida. Me produce alegría verte. Pero aquí el profeta dice, me alegraré en Jehová, porque es la fuente de mi alegría. Es la decisión que me mueve a hacer las cosas. Porque mis ojos físicos, ¿qué están viendo, hermanos? Desolación, perdí la paz, no hay sacrificios, no hay perdón. ¿Me explico? Si veo con estos ojos por todas partes, no voy a encontrar salida, voy a estarme ahogando. Pero la voluntad, por medio del Espíritu Santo, me dice, me alegraré en Jehová porque es la fuente de alegría. Es la fuente de mi gozo. Y mira, cuando empiezo a actuar externamente, va a producir entonces un cambio ¿hacia dónde ahora? Hacia nuestro interior. Y a ver, yo te pregunto, ¿qué había en el interior en el momento del profeta? ¿Qué pudo haber sentido? Desesperación, angustia, pero él actúa, empieza a manifestarlo externamente y entonces empieza a ocurrir un cambio. ¿Ahora dónde? Adentro. Se empieza a gozarse y dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, esta libertad, ¿verdad? No depende de circunstancias, sino del alma misma. Mira, en Gálatas 5, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y mira, es muy fácil ser esclavo de nuestras posesiones,
Porque cuando nuestras posesiones determinan nuestras emociones y controlan cómo nos sentimos por el hecho de tener, entonces nos damos cuenta que esa posesión me está convirtiendo en su siervo. Porque si esa posesión la pierdo, ¿qué pasa con mi emoción? Se acaba, se acaba. Imagínense a los niños, tengo un juguete nuevo y ¿cómo está la emoción? Padrísimo. Y si pierdo el juguete nuevo, ¿qué ocurre? Lloro. Eso hacen los niños, los adultos no hacemos eso, ya somos maduros. Los niños lloran por los juguetes perdidos, pero los adultos, ¿por qué lloramos? Lloramos por las personas que se van, lloramos por las posesiones que no alcanzamos a tener, lloramos y nos lamentamos por tantas circunstancias vanas y materiales que, hermano, Dios mío, cuando somos conscientes decimos, ay Señor, me hubieras dado un buen. ¿Me explico? Es entender que a veces volcamos nuestras miradas a cuestiones tan vanas que hacen que gobiernen nuestras emociones, cuando el que gobierna toda nuestra emoción debe ser Cristo. Porque ahí nos decía, no, nos da libertad, nos da libertad. Hermanos, esa libertad, ¿verdad? Que nos libera de ese gobierno de depravación, ¿verdad? Nos estaríamos quejando y amargando todo el tiempo en vez de estar deseando agradar a Dios, incluso en medio del sufrimiento. Eso es lo que hace cuando nos volvemos esclavos de nuestras cosas. Pierdes algo, imagínate, llegas, hoy estás aquí, regresas a tu casa y ya la vaciaron por completo. ¿Qué vas a sentir? ¿Se te va a caer el corazón hasta el piso? ¿Vas a temblar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y mira, hay un libro, se llama Los Miserables, de Víctor Hugo, y habla de la historia de un hombre que pues, es prófugo de la justicia. Todo el libro habla acerca de este hombre que es prófugo de la justicia. Y en una ocasión llega a un monasterio y ahí pues está un tiempo, le brindan hospedaje, le ayudan, y cuando está a punto de irse, se lleva toda la vajilla de plata. Toda la vajilla de plata. Cuando hay uno de los encargados del monasterio, ¿verdad? Un padre se da cuenta de esas cosas, el otro reacciona, lo golpea, ¿verdad? Y se lleva toda la plata, a pesar de que le ayudó. Cuando la policía lo atrapa con toda la plata, van al monasterio, le dicen solamente esta plata pudo haber estado aquí, se la robó. Y la persona, el padre ve al protagonista, lo ve a los ojos y le dice al policía, él no me robó nada, yo se lo di. Y fue una enseñanza tan profunda que menciona el escritor, pues que empezó a cambiar la vida, ¿no? Empezó a regenerarse y empezó a hacer varias cosas. A pesar de haber sido golpeado y a pesar de que le había robado todo, ¿no? Entonces el autor Víctor Hugo refleja aquí algo interesante. ¿Qué tanto valor le damos a las posesiones? ¿Qué tanto valor le damos a las cosas que tenemos? ¿Cuánto las cuidamos? ¿Y cómo permitimos que nuestras cosas gobiernen sobre nuestras emociones? ¿Cuánto poder le damos, hermano? ¿Cuánto poder le damos? Hermano, piensa en tu prenda favorita, piensa en algo y se rompe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces tenemos que aprender a ser desprendidos y entender que eso no es la fuente de nuestra felicidad y no podemos tener nuestras emociones ligadas a ese tipo de circunstancias. Fíjate que el profeta se regocija en el Señor, fíjate ahí, se regocija en el Señor, no en un concepto distante, hermanos, sino en esa relación personal, porque dice, ¿de quién es Salvador? El profeta dice, ¿es el Dios de quién? De mi salvación. Habla de una relación muy personal, ¿verdad? El apóstol Pablo en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, regocijaos. ¿El mandato para cuándo es el regocijo, hermanos? Para siempre. ¿Y cuánto dura el para siempre? ¿O qué circunstancias permiten que sea un para siempre? ¿Qué circunstancias serían? Pues todas, ¿verdad?
Porque no es un para siempre con, tiempo fuera. Se murió, tiempo fuera, aquí no puedo gozarme. Tiempo fuera, me robaron, aquí no puedo gozarme. Tiempo fuera, estoy al punto de morirme, aquí no puedo gozarme. ¿Me explico? Dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Caray. Entonces tenemos que ser masoquistas, que disfrutemos las adversidades. No, es encontrar que aunque lo hayamos perdido todo, Cristo es nuestro todo. Esa es la parte que el Señor busca, que entendamos que Él es todo en todo, por siempre, por siempre. Hermanos, y este fundamento, bueno, esta acción que el profeta empieza a mostrar aquí, o esa decisión de gozarnos en el Señor en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, lo basa en tres fundamentos, o en tres partes esenciales del gozo. Lo dice más abajo, dice, versículo 19, y empieza, dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Entonces, fíjate bien, ¿quién es la fortaleza? Jehová. Es decir, es una convicción, ¿verdad?, profundamente arraigada en que Él es nuestro Dios. Porque aquí reflejamos una identidad con Cristo. Miren en Efesios capítulo 1. Vamos allá a Efesios capítulo 1. Versículos 3 al 14. Versículos 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, nos da una declaración. Si lo perdiéramos todo, ¿qué hemos ganado? Todo. Ya lo tenemos todo. Entonces, ¿nuestra base en quién está? En el Señor, porque en el Señor ha prometido darme la vida eterna y me ha sellado, me ha escogido, me ha predestinado, y nada ni nadie nos puede separar de esa elección, bendita elección de nuestro Padre. ¿Qué podemos perder si en Él lo tenemos todo? Le digo que a veces somos tan infantiles, llorando por nuestra pelota perdida, cuando el Señor nos ha dado todo. Todo. Nos ha dado todo. Por eso el Señor nos pide, sé maduro, crece, crece. Porque mientras no crezcamos, estaremos como niños llorando por los juguetes que perdemos. Baratijas que se pueden reponer. Aún, hermanos, entender, o aquí viene ya esa parte, ¿no? Oye, hermano, pero las personas no son juguetes. No, tienes razón. Pero por eso también nos da el Evangelio, para que prediquemos. Para que cuando Dios no lo quiera, lo perdamos, digamos, yo hice lo que tenía que hacer. Compartí la palabra de vida. Y si el Señor quiso, en su lecho de muerte pudo habérselo llevado con Él. ¿Me explico? Si realmente amamos, compartimos. Entonces es algo necesario, ¿no? Y hermanos, en la siguiente parte nos dice, ¿cómo es el Dios? ¿Verdad? Dice el Dios de mi salvación. Habacuc recuerda, ¿verdad?, la fidelidad de Dios.
en el éxodo, en las conquistas, en la preservación de su pueblo. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio historial de salvación. ¿De cuántas cosas el Señor te ha salvado? Primeramente de la muerte eterna. De ahí nos rescató el Señor. Pero haz memoria de cuántas cosas el Señor te ha salvado. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por ti? ¿Cuántas veces nos hemos desviado y el Señor nos trae, de la forma que sea, nos vuelve a meter a su redil? Dejaste de orar y el Señor te trajo. Dejaste de leer, el Señor te trajo. Dejaste de ayunar, el Señor te trajo. Te perdiste en el mundo, el Señor te trajo. Dejaste de alabar, el Señor te trae de vuelta. Dejaste de gozarte en el Señor te trae de vuelta. El Señor quiere que todos permanezcamos en el camino al cual Él nos ha llamado que estemos. Hermano, cada uno de nosotros podemos recordar la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y fíjate, y si no te acuerdas, yo te dejo de tarea Habacuc 8, 28 al 39. Ese se los dejo porque está también largo. Romanos 8, 28 al 39, para que lo puedan escudriñar. Y aquí nos habla sobre la predestinación, la justificación, la glorificación. En síntesis, hermanos, que nada puede separarnos de ese amor. Nada puede separarnos de ese amor, hermano. Y fíjate que esta parte, ¿no? Cuando dice que Jehová, el Señor es mi fortaleza, la palabra hebrea para fortaleza viene de la palabra Jailí, que significa mi fuerza. Y mira, esta palabra tiene tres connotaciones. Habla de una fuerza militar para la batalla. Hermanos, ¿cuántas veces oramos pidiendo al Señor fortaleza? Y la pregunta es, ¿para qué le pedimos fortaleza? Y mira, imagínate en esto. Señor, dame fuerzas para seguir bailando donde tengo que estar bailando. Señor, dame fuerzas para seguir ganando dinero porque necesito más y quiero más. Señor, dame fuerzas para seguir estudiando y ganando méritos y ganando cosas porque necesito ser mejor que otros. ¿Para qué le pedimos fortaleza al Señor? Dice que si le pedimos fortaleza, Él nos va a dar fuerza ligada en esta connotación, fuerza militar para la batalla. ¿Contra qué estamos peleando, hermanos? Hermanos, se nos olvida que hay una batalla que tenemos que estar librando todo el tiempo, con nuestra carne, con nuestro pensamiento, con el mismo Satanás. Todo el tiempo hay una batalla que luchar. Y yo hacía una reflexión, una comparación. En el pueblo de Israel peleaba. En la semana no había visto una película, se la recomiendo mucho, se llama La Forja. Está muy buena. Y ahí en esta película es un grupo de varones que oran y que discipulan. Y le entregan al protagonista una espada grandotota de veras. Y yo me ponía a pensar en el pueblo de Israel peleando. ¿Cuántas horas crees que duraba una batalla en el pueblo de Israel? A veces horas, días, semanas, años. Y mira que el soldado que empuñaba la espada no era una espada de 10 gramos, de 100 gramos, eran espadas de unos 5, 10 kilogramos, a una mano, peleando por su vida, matando a uno, yéndose con otro y siguiendo peleando, herido, lastimado, cansado, sediento. ¿Y qué hacía? Terminaba con uno y ¿qué decía? Yo ya acabé mi round. ¿Verdad que no? ¿Qué hacía si un soldado ya ganaba una batalla ahí con alguien? Se iba con el otro y luego con el otro. ¿Hasta qué momento dejaba de pelear el soldado? Hasta que la guerra se acabara, hasta que esa batalla terminara. Imagínate, yo te pregunto, ¿ese soldado pediría fuerzas al Señor? Claro que sí. Y por eso el pueblo, ¿qué hacía? Traía al profeta, oraba, iba a ofrecer sacrificios, porque ¿a dónde iban a ir? A una batalla. Por lo tanto, la fortaleza, ¿de dónde tenía que venir? De lo alto, de lo alto. Y fíjate que esta parte es importante, hermanos. A veces pedimos fortaleza para cosas que el Señor no quiere que nos fortalezcamos. Ay, Señor, dame fuerzas, ya casi termino mi serie, no quiero dormirme. Ya casi, Señor, ábreme los ojos. Pero te ríes, pero de pronto podemos estar pidiendo así cosas absurdas.
¿Para qué pides fuerza? El Señor te va a dar fuerzas, pero para que vayamos a pelear la buena batalla. Para eso nos va a fortalecer el Señor. Y está bien, tenemos que trabajar, Señor, renueva mis fuerzas, pero hermanos, las fuerzas que son renovadas son aquellas que están encausadas a la gloria de Cristo. Esa es la fortaleza, esa es una fuerza que el Señor, ni te digo cómo funciona, ¿no? ¿Cuántos hermanos, verdad, en el ministerio dan testimonio de que con dolencias y con calamidades van a hacer la obra del Señor y mientras hacen la obra, toda dolencia, todo dolor se ha quitado? Terminan de servir y entonces sí viene todo el achaque que traían antes, pero el Señor les fortaleció, porque mientras estuvieron en el servicio y en la batalla, ni uno de sus cabellos les dolía. ¿Cuántos damos testimonio de eso? Amén. Amén. Para eso el Señor nos fortalece. Cuando nos desgastamos por su obra, el Señor repone en abundancia esas fuerzas. Qué bueno es el Señor. Y mira, también en la palabra implica una riqueza para la carencia. Fíjate muy bien, si el Señor es mi fortaleza, también es la riqueza en medio de la ausencia de las cosas materiales. Yo te pregunto, ¿cuántos podemos dar testimonio de la obra de Dios que sin dinero hemos comprado? Yo lo he hecho, yo lo he experimentado. Sin dinero hemos comprado, porque el Señor es bueno, porque Él es nuestra fuente de riqueza. Porque cuando no hay billete, cuando no hay monedas, como, me sacio, comparto y hay abundancia. Porque el Señor es bueno, porque es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro sustento. Y podríamos tardarnos horas confesando y compartiendo esos testimonios de milagros que el Señor hace. Porque es nuestra fuente de riqueza. Y también, hermanos, esta palabra implica una capacidad para lo imposible. Y aquí está, esta es padrísima. Es la capacidad para hacer lo imposible, porque Él es nuestra fortaleza. Hermanos, cuando el Señor nos escoge con ciertas características que a los ojos del mundo son debilidad, pero en las manos del Señor son victoria. Porque damos testimonio que la obra no la hice yo, sino la hizo el Señor a través de mí. Y esa es la parte importante, entender cómo el Señor es la fuente de esa fortaleza del profeta Habacuc. Y fíjate, cuando entendemos esta fortaleza, se va a manifestar de una forma visible, como lo menciona el profeta, y dice, el cual hace mis pies como de siervas. Hermanos, esta manifestación sobrenatural es una transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Las siervas o el siervo, en el contexto hebreo, son animales ágiles, seguros, capaces de escalar terrenos escarpados sin caer. Entonces imagínate un terreno irregular con un montón de piedras, ¿no? Rumbo a las peñas, por ejemplo, ahí todo, piedras y altibajos y peñascos y todo. Y mira, dice que las ciervas son animalitos que aun y cuando el terreno está tan escarpado, pueden ser ágiles, pueden caminar y no se caen. Hermanos, muchas veces oramos y pedimos al Señor que allane el camino, que aplane y que quite todo estorbo. Pero a veces no es la voluntad del Padre. A veces el terreno va a quedarse con piedras, con obstáculos, con piedras y más piedras. Pero lo que puede hacer es darnos pies como de siervas. Que aunque las cosas estén adversas y difíciles, nos da pies ligeros para poder caminar por encima de ese terreno escarpado sin tener que caer, sin tener que tropezar, porque el Señor nos sostiene, porque el Señor nos sustenta. A veces, hermanos, oramos pidiendo que el Señor cambie las cosas como nuestra mente pide, pero el Señor puede obrar de otras maneras y ahí tenemos que estar atentos. Porque mira, nos podemos estar orando, Señor, quita esto, quita esto, quita esto. Y cuando somos conscientes, ya llegaste, no se quitó, pero has salido victorioso. Y tú orando por otra cosa, pero el Señor ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Y tú pidiendo que quitara aquello. Tenemos que estar despiertos. Y mira la segunda evidencia. Y en mis alturas, ¿qué hace? Me hace andar. Y aquí las palabras alturas significa lugares altos, terrenos elevados. ¿Qué significa, hermanos? Que el Señor nos lleva a un cambio de perspectiva.
Es decir, en vez de arrastrarme ahí en el valle de la desgracia, de la consolación por mí mismo, de decir, ay, no me lo merezco, el Señor se está ensañando conmigo, mira, a Él le va mejor, mira cómo está pasando de las circunstancias, porque a Él le da más. Dice, el Señor te toma y te va a llevar a una visión diferente para que entendamos el porqué de esa circunstancia para nosotros. Dejemos de arrastrarnos en la queja y en la miseria que nosotros mismos nos generamos. No es el Señor, hermanos. Nos quedamos sumidos ahí porque el Señor está haciendo cosas grandes para nuestra vida, pero nuestros ojos se enfrascan en ese camino adverso, en ese obstáculo que está ahí. Sacudámonos, hermanos. El Señor nos ha dado la victoria para entender que las cosas que Él está haciendo son diferentes. Hermanos, en Romanos 5, 3 al 4 nos habla justamente de este cambio de perspectiva. Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos 5, 4 nos dice, y la paciencia, bueno, vamos al desde 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Hermanos, esas aflicciones pueden producirnos amargura y desesperación, pero si estamos confiando en el Señor, nos permite entonces entender cosas totalmente diferentes. ¿Por qué quieres dejarte guiar? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando estés en esa desolación, en ese sequedal? Hermanos, cuando esta obra viene de Dios, nos va a producir perseverancia, va a forjar nuestro carácter, nos va a dar una esperanza que no nos va a defraudar, porque no se deposita en nuestra confianza, sino se deposita en Dios, que es nuestra fortaleza. Nos guiamos por su palabra, nos motivamos por amor a Él. Hermanos, decía ahí Santiago, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en ¿qué? En diversas pruebas, Hermanos, termino con esto. Habacuc nos habla y nos dice algo importante. Reconozcamos la ruina en la cual nos encontramos. Es decir, hermanos, cuando haya desolación, cuando haya sequedad en nuestras vidas, no neguemos el dolor. No neguemos que nos duele. Reconozcamos que es doloroso, reconozcamos que si nos permitimos podemos sumirnos en la queja y en la desesperación y en la amargura. Pero entonces, cuando reconozcamos eso, hagamos el siguiente paso que hizo Habacuc. Decidamos, elijamos regocijarnos en quién es Dios. Cuando mis emociones digan estoy desesperado, que nuestra voluntad diga me gozo y me alegro en quién, en el Señor. Decidamos sacudirnos para no quedarnos ahí hundidos en la miseria de nuestros pensamientos. Decidamos, actuemos. No lo vas a sentir, hermano. No lo vas a sentir porque está feo, es difícil, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Decide hacer las cosas. No te van a hacer del corazón, hermanos, porque nos dio un cuerpo con emociones y las emociones nos están gritando, llora, lamentate, deprímete, amárgate. Pero también nos da una voluntad sometida a la dirección del Espíritu Santo que nos dice, levántate, actúa, mantente firme. Hermanos, y después podemos manifestar esa identidad, ¿verdad? Declaremos con nuestra boca que aunque nuestro corazón tiemble, el Señor es nuestra fortaleza. Y lo vamos a repetir hasta que lo sintamos, hermanos, porque ¿de dónde viene la fe? Y cuando lo declaramos y lo confesamos, ¿quién es nuestra fortaleza? El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Y como lo estoy escuchando, va a haber un cambio. ¿Cómo fue el cambio en el profeta? Primero externo y después ¿qué pasó? Fue interno. Amén. Hermanos, hoy con todo esto, o como decía otra versión, y con todo esto, y yo por eso decido, o en nuestro contexto, ¿cuál sería nuestro aunque? ¿No? Aunque nos falte todo esto, yo decido. La pregunta que te hago, hermano, ¿cuál es tu aunque? ¿Tienes algún diagnóstico malo, verdad? ¿Tienes alguna relación rota? ¿Tus finanzas cómo están? ¿Se están colapsando? ¿Tu trabajo cómo lo tienes? ¿Está con incertidumbre?
tus relaciones familiares, tus relaciones de amigos, tus relaciones en la calle. ¿Qué circunstancias estás pasando para que sean tu sequedal? Y aún con todo eso, ¿qué haremos, hermanos? ¿Y por qué no lo decimos? Con todo esto, a ver, dilo tú, que el Espíritu Santo te muestre. Con todo esto, yo me alegraré y me regocijaré en el Señor. ¿En el Dios de quién? De mi salvación. Ponte de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entender que es necesario que actuemos con fe. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor, porque, Padre, tú nos sacudes con poder, Señor, para entender, Señor, que muchas veces estamos adormilados, Señor, que estamos en un estado de sopor, Señor, y no entendemos, Señor, que las cosas de este mundo son vanas, que son pasajeras, Señor, que son perecederas, Señor, que no hay nada que se compare con las dádivas que tú nos das en los lugares celestiales, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido esclavos de nuestras posesiones. Te pedimos perdón, Señor, porque mis emociones se regulan con base a lo que tengo y a lo que dejo de tener, Señor. Tanto material como emocional, como familiar, como relacional, Señor. Te pido perdón, porque la fuente de mi gozo, la fuente de mi alegría debe ser tú, Señor. Porque aunque todo lo que esté a mi alrededor se haya ido, aunque todo a mi alrededor se ha quitado, yo me alegraré. Y yo me gozaré en el Señor, porque tú eres la fuente de mi gozo, porque tú eres mi fortaleza, que me da fuerzas para pelear, porque tú eres la fuente de mi riqueza, Señor, porque tú me das la capacidad de hacer lo imposible, Señor. Aun y cuando mi mente me engañe diciendo que no puedo hacer las cosas, Señor, en ti puedo ser vencedor, Señor. Damos gracias por tu palabra de vida, damos gracias por tu aliento, Señor. Yo te invito, Espíritu Santo, que nos hables a cada uno de nosotros y nos permitas entender aquellas cosas que tenemos que quitar de nuestra mente, que nos atrapan y que no nos dejan avanzar, Señor. Que nos mantienen en una vida en amargura, en tristeza, en ansiedad, en desesperación, Señor. Hoy te pido, Padre, permítenos dar ese paso de fe para decidir actuar y para poder decir, yo me alegré y yo me gocé, aunque todo mi mundo se ha colapsado, aunque mi vida está patas para arriba, Señor. Yo me alegro en ti, porque tú eres la fuente de mi gozo, porque tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi roca fuerte, mi sostén. Gracias, Padre, porque tú eres quien suple. Gracias, Padre, porque tú eres quien da lo necesario y aún más en abundancia, porque tú conoces nuestros corazones, porque sabes lo que es necesario para nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu amor, Señor, y damos gracias por esta iglesia. Te ruego, Padre, que nos despiertes, que nos avives, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que no nos quedemos dormidos, Señor, pensando en las vanidades de este siglo, Señor. Tú nos has llamado a una vida diferente, Señor. No podemos estarnos quedando atrapados, Señor, con las penitencias que vivimos día con día, Señor. Que nuestra relación contigo no se rompa, Señor, por cuestiones físicas, por cuestiones que nos atañen día con día, sino que nuestra relación contigo se fortalezca a pesar de nuestras circunstancias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias a Dios.